Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por darse cita una vez más a un nuevo episodio de Futuria, este podcast para, para enterarnos acerca de la inteligencia artificial y su influencia en los distintos ámbitos de la sociedad, en los distintos ámbitos de aplicación en el contexto de nuestras actividades profesionales. Realmente es enorme la forma como la inteligencia artificial viene impactando al mundo en general. Así que gracias por estar siempre presentes en estos episodios de nuestros podcasts, donde nos acompañan profesionales que nos traen siempre un aporte muy relevante, muy importante en torno a la inteligencia artificial. Y hoy, el día de hoy, no es la excepción. Hoy vamos a tratar un tema muy significativo y es exactamente la influencia que tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la gestión de proyectos. Sí, definitivamente no hay actividad humana en la cual la inteligencia artificial no pueda mejorar, no pueda potenciar, no pueda fortalecer, ¿sí? Sus distintas aristas, sus distintas opciones, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a referirnos justamente a cómo está cambiando o cómo comienza ya a influir la inteligencia artificial en el ámbito de la planificación, de la ejecución y de la supervisión de los proyectos. Sin duda, mucho por hablar por acá con relación a este tema. Esta dinámica de la inteligencia artificial todos los profesionales tenemos que adaptarnos a lo que está pasando, adaptar la inteligencia artificial a nuestros procesos profesionales todo el tiempo y comenzar a ver cómo nosotros podemos sacar provecho a esto, ¿sí? Entonces, para esto nos acompaña el día de hoy un gran invitado, él es Nesty Delgado. Nesty es ingeniero civil con maestría y estudios doctorales en gerencia de proyectos, posee diversas certificaciones internacionales. Es además consultor y conferenciante especializado en la combinación de gestión de proyectos, inteligencia artificial, gestión del cambio y liderazgo transformacional. Es presidente del Team 1144 y socio de Hablatec, con las cuales ha liderado iniciativas en más de 50 organizaciones, gestionando una cartera de proyectos que supera los $700 millones. Fundador y director del PMTL Institute, en colaboración con la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, y reconocido como Global Influencer por PMO Academy. Nesty se distingue por inspirar la transformación de equipos y organizaciones, uniendo innovación, tecnología y liderazgo para generar valor duradero. Nesty, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por haber aceptado nuestra invitación para este podcast. Saludos, Sergio, saludos desde Puerto Rico. Más que honrado de estar aquí contigo y poder compartir un ratito todo eso que mencionaste. La realidad es que de corazón lo que a mí me gusta es agregar valor a las organizaciones y especialmente a la gente con la que trabajo, poder construir relaciones extraordinarias y de esa forma poder echar para adelante a las organizaciones a través de los proyectos que hemos tenido la bendición de liderar y de participar durante los pasados 20 años. Así que en esencia eso es lo que hacemos acá, tratamos de ayudar a nuestras organizaciones y a todo el que de una forma u otra nos podemos acercar a crecer, a echar para adelante y agregar valor constante. Gracias, Destino. Y bueno, contigo hemos tenido algunas reuniones previas, nos Ujú. conocimos y claro, comenzamos a hablar y hemos mantenido, créanme, algunos podcasts anteriores, porque nos agarramos a conversar y realmente es muy grato conversar con Nesty, sobre todo por su experiencia y por todo lo que hace, ya van a escuchar ustedes. Y claro, Nesty, quisiera empezar este podcast pidiéndote que nos hables al respecto de tu experiencia, de la gestión de proyectos, cómo llegas acá, antes de llegar a la inteligencia artificial. Pues nada, yo, como mencionaste ahorita, yo soy ingeniero civil de profesión. Me gradué de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, como ingeniero civil. Y uno de mis primeros trabajos fue gerenciando proyectos de construcción, per se. Así que estuve en el campo trabajando en proyectos de construcción desde muy temprano, desde muy joven. Y eventualmente fui viendo que me apasionaba más la gerencia de proyectos que la propia ingeniería civil y entonces me fui preparando cada día más
en gerencia de proyectos y me apasionó mucho la parte humana de la gerencia de proyectos, ¿verdad? La parte de cuando tú trabajas con la gente, cuando tú tratas de motivar e inspirar a la gente a través de un liderazgo correcto para que la gente logre alcanzar, perdóname, alcanzar, ¿verdad? Las metas del proyecto, pero alcanzar metas personales también. Y en ese sentido, fui, digamos que poquito a poco, adentrándome cada día más en la gestión de proyectos, aprendiendo, certificándome profesionalmente, hasta que no solamente cayeron en nuestras manos proyectos de construcción, sino que comenzaron a llegar proyectos de implementaciones tecnológicas, proyectos de desarrollo organizacional. Entonces nos empezamos a preparar en gestión del cambio. Nos dimos cuenta que la gestión del cambio era una sombrilla o es una sombrilla que abarca la transformación de las organizaciones a través de la transformación de las personas y que realmente esa transformación de las organizaciones se lleva a cabo a través de proyectos. Así que todo está muy entrelazado. Y por eso, entonces, hablamos siempre, no solamente de gerencia de proyectos, de hecho, decimos que somos más que gerentes de proyectos, somos líderes de transformación, porque insistimos mucho, Sergio, en que nuestros proyectos no pueden ser realizados meramente por hacerse, por ser un proyecto. Los proyectos tienen que agregar valor, los proyectos tienen que transformar, los proyectos tienen que ayudar a las organizaciones a crecer. Y siempre le decimos a nuestros clientes, y de hecho hemos tenido la dicha, por decirlo así, de empezar proyectos o de entrar al análisis y a la planificación de proyectos que hemos dicho, detengan esto, o sea, esto no va para ningún lado. Esto es un proyecto que se ve muy bonito, que lo podríamos hacer, que tenemos el dinero y todo, pero no nos va a hacer crecer. No es estratégico, no nos va a ayudar a lograr metas estratégicas. Así que en ese sentido siempre queremos crear conciencia de que los proyectos son una herramienta de cambio, son la herramienta de transformación que tienen las organizaciones, pero para eso hay que prepararnos bien. Para gestionar y liderar esos equipos hay que prepararnos correctamente porque lamentablemente, Sergio, el 70% de los proyectos a nivel mundial fracasan. Las estadísticas se han mantenido así por años, lamentablemente. No hemos descubierto en sí, ¿verdad? Y sabemos cuáles son las razones, pero no las hemos atendido a nivel global, no las estamos atendiendo. Yo espero ahora con la inclusión de la inteligencia artificial que esas estadísticas de éxito mejoren muchísimo, pero durante años, llevamos más de 10 años diciendo que 7 de cada 10 proyectos fracasan o 7 de cada 10 proyectos no terminan correctamente. Y eso tiene muchas razones, desde la selección del proyecto en sí, desde la estrategia no está alineado con la estrategia, pero tiene mucho que ver con la gente que los lidera. Tiene mucho que ver con que los gerentes de proyectos no están preparados correctamente, con que no hay una estrategia organizacional para que esos proyectos sean verdaderamente herramientas de transformación. Y en esta era actual, que todavía estamos gerenciando proyectos solamente con Excel y con una libretita. Y eso tiene que cambiar. Y por eso es que nosotros, tanto la gerencia de proyectos, la gestión del cambio, el liderazgo de transformación, estamos potenciando todo eso con inteligencia artificial. De una forma ética, correcta, inteligente, ¿verdad? Poniendo a la gente en el centro, pero tenemos que potenciar lo que hacemos y la gestión de nuestros proyectos a través de la inteligencia artificial. De acuerdo, gracias Nesti por esa introducción y es importante todo lo que tú mencionas, pero antes de eso también quisiera que nos hables. Estuvimos conversando días atrás y un poco ese punto de inflexión en tu vida con la llegada de estos desastres naturales que ocurrieron en Puerto Rico. Y Ujú. claro, esto de alguna manera desentó, poco te llevó a involucrarte mucho más en el ámbito de los proyectos, en la gestión de proyectos y después incluso ya ahora tienes hasta un instituto para formar personas y profesionales en el ámbito de proyectos. Cuéntanos un poquito esa trayectoria, esa experiencia. Pues mira, para nuestros amigos en Latinoamérica, en Europa, ¿verdad? Que sé que nos ven, sé que te siguen, e incluso en los Estados Unidos, pues no sé si recuerdan que en el 2018
nosotros tuvimos en Puerto Rico un huracán categoría 5, el huracán María. Y el huracán María destruyó significativamente, ¿verdad? Afectó significativamente a la isla, destruyendo infraestructura, destruyendo hogares, destruyendo construcciones y edificios gubernamentales y privados. Y fue un desastre mayor, fue realmente un desastre mayor. Por la relación que tenemos con los Estados Unidos, como Puerto Rico es un Estado libre asociado, ¿verdad?, de los Estados Unidos, recibimos fondos federales y la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA, asignó miles de millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico y la recuperación de Puerto Rico. No siendo suficiente el huracán María en el 2018, comenzamos en el área sur específicamente de Puerto Rico a tener unos eventos de terremotos. Así que cada vez que tenemos un desastre asociado y que causa daños, eh, entonces FEMA nos asigna fondos para recuperarnos. Así que hoy por hoy tenemos tanto María, tenemos dinero asignado relacionado al huracán María, al huracán Irma. Luego de eso hubo varias tormentas adicionales que pasaron por Puerto Rico, los terremotos, y tenemos demasiado dinero asignado, sobrepasan los 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares nos debería dar para reconstruir nuestra isla, nos debería dar para transformar nuestra isla, transformar nuestra isla. Pero la preocupación viene. Si las estadísticas a nivel mundial dicen que 7 de cada 10 proyectos fracasan, ¿por qué Puerto Rico lo va a hacer diferente? ¿Por qué aquí no se van a dar esas estadísticas, verdad? Y esa es la gran preocupación, porque necesitamos hacerlo bien. Esto es una coyuntura histórica relacionada a un desastre, vino por un desastre, pero es una coyuntura histórica que se puede convertir en una gran oportunidad de Puerto Rico para transformarse. Y si sabemos y conocemos que las estadísticas de proyectos dicen que 70% fallan, tenemos que hacer algo, tenemos que comprender por qué y tenemos que prepararnos para que eso no se replique aquí, porque si se replica aquí, eso sería un crimen contra la nación. Si tú haces el cálculo de 120.000 millones de dólares, el 70% son 82.000, 83.000 millones de dólares. Estamos hablando de unas cantidades de dinero significativas que estarían tirándose básicamente a la basura y que no lograrían el impacto del que te hablé al principio. O sea, nuestros proyectos tienen que mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Esos proyectos tienen que definitivamente impactar desde nuestras comunidades, nuestras organizaciones y tienen que impactar la vida de cada puertorriqueño de a pie. Y eso se hace gestionándolos correctamente, teniendo una visión de liderazgo correcta, siendo inclusivos, ¿verdad? Y trayendo y escuchando a la gente a la que le vamos a estar brindando esos servicios, no haciendo proyectos por hacer proyectos y entendiendo que esos proyectos son parte de una gestión de un cambio completo y radical en el que Puerto Rico puede estar inmerso y de una transformación mucho mayor, que todos esos proyectos deben ser, en la suma de los proyectos, el resultado de eso debe ser mayor a la suma de cada uno de ellos mismos, ¿verdad? Así que en ese sentido, preocupados por eso, entendiendo que tenemos que adiestrar mejores gerentes de proyectos, adiestrar mejores líderes, utilizar bien la tecnología y la inteligencia artificial, lanzamos hace 4 o 5 años atrás, en aquel momento, una academia para la reconstrucción de Puerto Rico, una academia de gerencia de proyectos, y la lanzamos en aquel momento por el gremio más importante de Puerto Rico, la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Pero eso se fue transformando y hace un año atrás, entonces evolucionó a lo que hoy es el Project Management and Transformational Leadership Institute, el PMTL Institute, junto con la universidad más prestigiosa del país y más importante del país, que es la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Es una de las mejores escuelas de ingeniería de Latinoamérica, ¿verdad? Y especialmente en ingeniería y en negocios. Y logramos llegar a un acuerdo con ellos y lanzar entonces como una alianza y como un esfuerzo conjunto el PMTL Institute hacia el mundo. Y allí tenemos entonces un currículo completo
de certificaciones profesionales en gerencia de proyectos, gerencia de programas, gestión del cambio, PMO y liderazgo de transformación y un curso de inteligencia artificial en la gerencia de proyectos. Y todo eso, a pesar de que son certificaciones profesionales independientes de otros socios estratégicos que tenemos alrededor del mundo también, se convierte en un diplomado profesional, un diplomado que la universidad emite, que se llama Certified Project Leadership Professional. CPLP. Y ahora que venimos entonces con otro, ¿cómo te digo? Otro proyecto dentro del PNTL Institute, totalmente relacionado a inteligencia artificial y que se va a convertir en un diplomado exclusivo de inteligencia artificial dirigido a ejecutivos, emprendedores y todo aquel que quiera prepararse para sacarle el jugo, como decimos en Puerto Rico, a la inteligencia artificial. Gracias, Desti. Y justo con lo que mencionas, claro, todo esto ha sido un proceso, ¿no? De esto de lo que nos comentas. Me dabas un dato interesante que cuando pasa esto de en Puerto Rico, estos desastres naturales, viste que o se vieron en una necesidad de que no había suficientes profesionales formados en el Correcto. ámbito de la gestión de proyectos y también eso impulsó a todo lo que tú mencionas. Y Ujú, claro, mira el dato preocupante, ¿no? El 70% de los proyectos fracasan. Y eso para un gobierno, vamos a poner en este caso, porque proyectos, todos tenemos proyectos todo el tiempo, todos son ujú, proyectos en la vida, ¿no es cierto? ujú, Pero ya deteniéndonos un poco al caso que tú mencionas y desde el punto de vista gubernamental, imagínate la cantidad de dinero que se puede despilfarrar simplemente por una mala ejecución de proyectos, porque no se concibió bien el proyecto, porque no se hizo lo que se debía. Y claro, este es un poco el tema de cómo la inteligencia llega a fortalecer, ¿sí? Y apuntalar todos esos puntos sensibles que tiene la actividad, ¿no? Es decir, si uno se pone a dimensionar realmente cómo la inteligencia artificial se convierte en ese asesor en el que necesitas tomar decisiones respecto a un punto crítico, a un punto sensible, es fascinante, ¿sí? Y aquí yo te pregunto, mi querido Nesti, ya en el plano personal, ¿cómo es? Y antes de esto, yo creo que la inteligencia artificial es un descubrimiento para cada profesional. Si cada profesional tiene que saber cómo le saca provecho a esta tecnología, ¿sí? No hay receta única, yo creo que no hay receta única, cada quien es libre y tiene que ir experimentando, y esa es la palabra, experimentar, jugar con ujú. herramientas, jugar con las distintas soluciones que uno va encontrando y ver cuál es la mejor fórmula que uno encuentra para aplicarlo a su ámbito profesional. Entonces, en este sentido, te pregunto a ti, ¿cómo fue esta llegada de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? En tu contexto profesional y dijiste, wow, mira cómo aquí yo puedo descubrir y fuiste haciendo ese camino con la inteligencia artificial. Pues mira, la realidad es que cuando en el 2022, 2023 empezamos a escuchar un poco más de inteligencia artificial, de hecho, en estos días estuve viendo unos videos de unas presentaciones mías del 2021, donde ya hablábamos de inteligencia artificial y ya decíamos que las tecnologías exponenciales iban a transformar el mundo en una mesa redonda que participé en ese año. Pero fue bien interesante para mí porque yo mencioné inteligencia artificial, yo hablé de inteligencia artificial, de Big Data, hablamos de varias cosas allí como tecnologías exponenciales, pero no se sentía igual. No quería decir lo mismo en mi cerebro ahora cuando yo digo inteligencia artificial, ¿ves? En aquel momento, incluso yo, que estaba tratando de llevar la voz de alerta de que teníamos que prepararnos hacia una transformación tecnológica, y que si no lo hacíamos nos iban a pasar por encima, o sea, la ola de transformación con las tecnologías exponenciales nos iba a pasar por encima. Aún yo no sentía, no tenía noción y ni tenía conciencia de lo que verdaderamente esto ha llegado a ser. Así que cuando sale ChatGPT por primera vez, que lo sacan abierto al público, la versión 3.0 si no me equivoco, empezamos a jugar con él como todo el mundo posiblemente lo hizo. En principio, más bien por diversión, no, todavía no nos atrevíamos a utilizarlo en carácter profesional, pero
nos mantuvimos pendientes, nos mantuvimos usándolo, lo bajamos inmediatamente, empezamos a probarlo, empezamos a darle pequeñas cositas y a veces veíamos que realmente no contestaba correctamente, que se inventaba cosas y uno tenía que entonces aprender a pedirle las cosas y hacer un prompt mejor. Pero no nos quitamos, como dicen en Puerto Rico. Nos mantuvimos ahí con mucha curiosidad, Sergio, demasiada curiosidad de lo que esto podía ser. Empezamos a ver otras soluciones de inteligencia artificial, empezamos a entender que incluso ya usábamos inteligencias artificiales sin que nos diéramos cuenta en un montón de cosas. Y entonces empezamos a atar, pero espérate, esto que yo uso aquí, que es como una automatización, que es un chatbot, que es esto, esos son inteligencias artificiales que hace rato nos están dando servicio. Así que esto funciona, esto es útil. Y empezamos entonces a ver cómo nos podría ayudar en el ámbito de la gerencia de nuestros proyectos en particular. Más adelante comenzamos a hacer GPTs especializados. Nos dimos cuenta que nosotros mismos podíamos crear GPTs especializados con documentación que no fuera sensitiva de nuestros proyectos, pero que nos ayudara a analizar grandes volúmenes de información de una forma certera, de una forma apropiada, rápida, y que eso nos ayuda a tener la mejor data posible para la toma de decisiones. Al fin y al cabo, en la gerencia de proyectos, mucho es la toma de decisiones. Tú estás tomando decisiones constantemente. Porque si hay algo, ¿verdad? Y esto es un cliché, pero si hay algo continuo es el cambio. En los proyectos todos los días pasa algo, todos los días hay que ajustar algo, todos los días hay que trabajar, ¿verdad? Algún tipo de modificación, pero cuando tenemos información a la mano, la mayor información posible, ya depurada, ya analizada, ya, ¿verdad? Habiendo digerido esa información, podemos tomar mejores decisiones. Y yo entiendo que en principio los profesionales de la gerencia de proyectos deben empezar a entender que no solamente para automatizar cosas que nos quitan muchísimo tiempo, el manejo posiblemente de los schedules, el manejo posiblemente incluso de nuestros emails, el que puedan ayudarnos, ¿verdad? Con la lectura de nuestros emails y catalogarlos. Hay un montón de cosas que pueden ser automatizadas y que nos puede ayudar mucho. Pero si algo tiene un gran valor para mí en la gerencia de proyectos y en la gerencia de nuestros negocios mismos y en la, ¿verdad? Como empresarios que somos, es el poder tener mejor data para la toma de decisiones. Data que a lo mejor nos hubiera tomado años o meses tenerla al nivel que la podemos tener para tomar decisiones al nivel que las estamos tomando. Así que en ese sentido, empezamos de esa forma, ¿verdad? Contestando tu pregunta, empezamos atreviéndonos. Y esa es otra cosa que le decimos a nuestros clientes y le decimos a todos nuestros colaboradores, atrévanse a utilizarla. Hay que tener ciertos cuidados, hay que tener ciertos controles. No meta ahí un número de tarjeta de crédito, no meta ahí su seguro social, no meta información sensitiva, pero utilícela, sáquele el máximo, atrévase incluso atrévase a combinar algunas, pídale a una cosa e introduzca eso en la otra para ver cómo mejora el resultado. Y de esa forma estamos impulsando y en este momento, aún cuando deberíamos estar más avanzados en el awareness, ¿verdad? En la conciencia, nos queda mucho por camino por recorrer en términos de crear conciencia. Todavía yo voy a charlas, a reuniones y pregunto deliberadamente quiénes están usando inteligencia artificial y todavía es muy poca gente. A veces estoy en una audiencia donde el 20%, el 30% la utiliza seriamente, los demás lo que hacen es jugar con ella, y hay mucha gente que todavía no se atreve a utilizarla porque le tienen mucho miedo. Y eso es importante que lo sepamos a nivel de proyecto, a nivel de organización, porque de eso se trata la gestión del cambio. Se trata de bajar esas ansiedades, de trabajar con esos miedos en la gente, de llevarlos a que entiendan que esto puede ser bueno para ellos, ¿verdad? Y que pueden beneficiarse del uso apropiado de la inteligencia artificial e impulsarlos a que tengan creatividad y innovación y potenciados con inteligencia artificial. Así que en ese sentido, eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que estamos haciendo. Todavía nos queda mucho por recorrer y a mí me encanta lo que tú haces porque realmente llevas
llevas una bandera de concienciación extraordinaria. Y en nuestro idioma, hay mucho contenido, ¿verdad? Pero en nuestro idioma, y todavía la gente lo necesita, hay mucha gente que lo necesita, ¿verdad? Y esto no para de cambiar, esto no para de salir cosas nuevas. Tú tendrías todos los días a lo mejor para hacer 10 podcasts, porque esto va tan acelerado que no hay forma de hacer un catch up. Hay que meterse, hay que estar pendiente. Gracias, mi querido Nesti, por tus palabras. Y sí, efectivamente, estamos en un proceso de alfabetización ya a Mm. nivel mundial, ¿no? Hay países Exacto. que están más adelantados que otros, pero en general todavía estamos en ciernes, todavía estamos en pañales. Hay personas que están perdiéndole el miedo, como tú dices, a la tecnología. Y Ujú, como nunca esta tecnología es lo más fácil y amigable y creo que por eso se democratizó tanto esta tecnología, porque normalmente cuando uno asocia tecnología, ujú, sí lo asocias va a ser complicado, va a ser tedioso, y nada, lejos de eso, la inteligencia artificial es lo más amigable que puede haber para adoptarla, realmente es así. ujú, ujú, Y claro, en este contexto, la adopción de la inteligencia artificial, sí, para las tareas repetitivas es grandioso, para la productividad es grandioso, para la eficiencia es grandiosa, pero una de las cosas que yo le encuentro genial y es realmente poderoso de la inteligencia artificial y es la predictibilidad, es decir, anticiparse a los escenarios. Y eso en proyectos es brutal, es un concepto brutal. ujú. ¿Por qué? Porque en proyectos justamente yo creo que uno de los mayores desafíos que tiene cualquier proyecto es la incertidumbre, ¿cierto? Eso es. Un proyecto sería exitoso si nosotros tendríamos una bolita, ¿sí? Para Ujú, poder leer el futuro y podríamos decir, ¿sabes qué? Este proyecto va a salir espectacular, dale por ahí, pero no lo tenemos. Y ujú, ese es el riesgo. Y ahí viene un talón de Aquiles de cualquier proyecto. Es decir, ¿cómo minimizas el riesgo? Hasta antes de la inteligencia artificial, la experiencia del equipo, ¿no es cierto? Todo lo que pueda aportar en conocimientos o a través de terceros, en fin, y hasta ahí. Pero ahora tienes una herramienta que básicamente es el conocimiento colectivo de millones y millones de personas que han alimentado, que hemos alimentado el Internet durante toda nuestra existencia, pues ujú, resulta que tienes ese asesor, ¿sí? Y que te permite, a través de métodos matemáticos, probabilísticos, en fin, obtener escenarios. Y claro, con base a escenarios tú ya puedes actuar de otra manera, puedes pisar de manera distinta. ujú. Entonces, eso en el ámbito de proyectos es brutal, es un concepto brutal. Bueno, y no solo en proyectos, pero ahorita, en este momento que estamos hablando de proyectos, justamente es un concepto para mí fundamental. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, yo creo que diste en el clavo, porque si hay algo en donde la inteligencia artificial nos está ayudando mucho, es en esa gestión del riesgo, en el análisis de los riesgos, en la gestión de los riesgos en sí. Y es como te menciono ahorita, desde entender verdaderamente, nosotros en nuestra metodología, en Project DPRO, que es la metodología que usamos para la gestión de proyectos, siempre insistimos en que tú tienes que saber y entender si tu proyecto verdaderamente va a resolver un problema raíz o una necesidad principal. Porque si tu proyecto no está resolviendo el problema raíz o es parte de esa solución para el problema raíz, pues tu proyecto tiene un problema, está atendiendo el síntoma, está atendiendo un síntoma, va a resolver un síntoma, pero nunca resolviste o la organización nunca resolvió el problema raíz. Desde ese análisis de necesidades y desde ese análisis del árbol de problemas, que es una herramienta que nosotros utilizamos para analizar los diferentes síntomas, por decirlo así, y llegar al meollo del asunto, llegar a ese problema raíz, la inteligencia artificial es magnífica porque ese análisis de datos, claro está, es como cualquier otra tecnología. El americano dice trash in, trash out. O sea, basura entra, basura sale. Así que tiene que ser de calidad lo que tú le entres. Tiene que ya haberse depurado cierta información, debes haber trabajado con esa data. Pero es magnífico cuando tú utilizas la creatividad de tu equipo de trabajo, cuando tú haces un brainstorming con tu equipo de trabajo, cuando lo potencias a través de inteligencia artificial, cuando no le creemos, incluso no tenemos que creerle por fe a la inteligencia artificial, podemos cuestionarla, podemos buscar más allá, podemos usar varias a ver qué versiones nos dan, porque eso yo lo estoy haciendo bastante. Yo utilizo ChatGPT por un lado e incluso los diferentes modelos de lenguaje dentro de ChatGPT y me dan cosas a veces diferentes.
y unas pulen otras, o voy a Perplexity y le pido que haga un search mucho más profundo, o voy a Claude y le pido que me haga otro, ¿verdad? Me dé su opinión. Y así tengo muchas perspectivas, y es como tú dices, como tener un millón de perspectivas diferentes, que todas me ayudan a resolver los supuestos del proyecto, que son los que cuando están mal establecidos nos generan muchísimos problemas. Si yo supuse, por ejemplo, yo doy este ejemplo mucho, aquí tenemos una ciudad donde está la universidad con la que tenemos la alianza, Mayagüez, que fue la universidad donde yo estudié mi bachillerato de ingeniería, donde es bien típico que el primer semestre del año, todos los días a las 2 de la tarde empieza a llover. ¿Eh? Todos los estudiantes lo saben y tienen que andar con sus sombrillitas y van a coger clases por la tarde, ¿verdad? Con su paraguas. En ese sentido, si yo tengo un proyecto de construcción en Mayagüez y asumí que yo puedo trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues yo tengo un problema porque mi supuesto es un supuesto falso. Ya a las 2 de la tarde yo voy a tener lluvia. Pero si yo no soy de allá en Mayagüez, yo no soy de allí, mi equipo de trabajo, nadie ha hecho un proyecto en Mayagüez, pues ahora tengo una herramienta en la que yo puedo empezar a buscar y decirle, mira, yo estoy analizando los riesgos de un proyecto y vamos a analizar los riesgos del clima. ¿Qué me dices de esta ciudad? ¿Cómo es esta ciudad? ¿Cómo se comporta en estos meses? Mi proyecto va a ser en estos meses y tan específico como eso. Te puede decir cuáles son las proyecciones en el próximo mes, porque ya hay proyecciones de weather, ¿verdad? De clima para el Las próximo mes. recomendaciones. Exacto. Así que me puede buscar tanta información para yo tener el panorama correcto y que mis supuestos, mis suposiciones sean las mejores posibles. Mientras mejores son, mejor es mi lógica, ¿verdad? Del proyecto y menos cambios voy a tener. Así que es maravilloso en ese análisis de riesgo, en ese proceso de toma de decisiones, contar con una herramienta tan poderosa como es la inteligencia artificial. Y yo tengo que insistir, tenemos que ser nosotros los que la alimentemos, tenemos que ser nosotros los que entendamos lo que queremos, porque cuando no sabemos pedir, no sabemos realmente lo que necesitamos, tenemos un problema porque nos va a dar un montón de información que no es necesaria. Pero si nosotros estamos muy claros hacia dónde vamos y lo que queremos, va a ser extraordinario lo que nos puede dar, lo que nos puede dar. Mira, y mira esos pequeños ejemplos de uso de la inteligencia artificial generativa. No ir más allá, no un proyecto de implementación de inteligencia artificial propio, no, que es poderosísimo, pero es costosísimo. No, usando los modelos de inteligencia artificial. Solo con eso, mira el impacto que se tiene, mira el impacto que tienes en la reducción del riesgo. Pero ya la mejora de la toma de decisiones hace que Ujú, el costo proyectado, ¿no es cierto?, sea más eficiente, es decir, los costos van a reducir porque toman mejores decisiones, simplemente por eso. O ujú, sea, solo con ujú, el uso de la inteligencia artificial generativa, que lo sepas usar, ya créeme que tus proyectos van a ser mucho más eficientes, totalmente, ¿sí? Porque te permite tomar decisiones, mira como el ejemplo que tú dices, ok, si tú no eres de Puerto Rico y no estás en esa localidad y no sabes esta característica de climatológica, ¿sí? Y no la tomas en cuenta en tu proyecto, pues obviamente eso sube el precio de tu proyecto. ujú, Simplemente. Eso tiene un impacto directo a los costos. Al final del día, todo tiene un impacto directo en los costos del proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que entender. Si la inteligencia artificial me permite a mí tomar mejores decisiones, producto de la predictibilidad, producto del conocimiento, todo, y aparte de eso, no solo se queda ahí, es decir, dame recomendaciones de lo que puede hacer y amplifica tu base de conocimiento. Y es una ujú, realidad. Tú puedes ser el mismísimo PhD, 3, 4 postdoctorados, 5 maestrías, pero nunca vas a poder estar al nivel de una inteligencia artificial porque estás compitiendo con el conocimiento colectivo. Entonces, tu conocimiento tiene un límite, todos tenemos un límite, ¿sí? Que será mayor o menor dependiendo de los años de estudio que hayas tenido, de los años de experiencia que hayas tenido, pero no ujú. vas a poder competir con inteligencia artificial, pues ahí estás compitiendo con la humanidad, Exacto. básicamente con el conocimiento de la humanidad. Entonces, eso es lo que los profesionales tenemos que entender, que no lo estén utilizando.
ya se están quedando tarde, ya están dejando de aprovechar muchos beneficios que tiene la inteligencia artificial. Ujú. Vamos a dejar de lado todos los desafíos, los problemas que se tienen y todas las cosas, y centrarnos en los beneficios, porque tiene muchísimo, ¿sí? Y que no te cuesta sino comenzar a experimentar, como tú decías, hablar y ver cómo te va retroalimentando de información, nada más. Mi querido Lesti, ¿cómo ves tú en este contexto de la inteligencia artificial o cómo ves o, cuál debería ser ahora el rol del gerente de proyectos con el tema de inteligencia artificial desde un punto de vista donde la inteligencia artificial puede hacer varias cosas, ¿no es cierto?, de las que hace el equipo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el rol que debe tener ahora, hoy por hoy, el gerente de proyectos en este contexto de la inteligencia artificial? La realidad es que es importante que los gerentes, los que han sido gerentes de proyectos por las últimas décadas, entiendan que su rol se está transformando. Eh, la inteligencia artificial viene a automatizar muchas cosas dentro de la propia profesión de la gerencia de proyectos. Por ejemplo, yo tengo conocidos y sé de gente que se dedicaban a la gerencia de proyectos, pero que se habían especializado en los schedules, ¿verdad? En los cronogramas de los proyectos. Y son expertos utilizando herramientas para mantener el cronograma y de proyectos muy complejos y muy difíciles. Y eso era todo, ¿verdad? Una ciencia. Se tenían que preparar y certificar en algunas de esas herramientas como Microsoft Project, Primavera, y tenían un nicho de mercado porque los buscaban para eso. Pero otros gerentes de proyectos que no bregaban con eso, los buscaban para eso. Hoy por hoy, el mantener un schedule de trabajo, ¿verdad? Un cronograma de un proyecto, incluso en una herramienta como Microsoft Project, que ya tiene Copilot y que ya está integrada la inteligencia artificial en ella, es algo que hasta con el lenguaje natural lo podemos controlar. Ya no tenemos que entender demasiado de la herramienta, sino que ella misma va a poder entender cómo modificarse, cuándo modificarse, ¿verdad? Tú tienes que darle información, pero hay formas ya de automatizar eso y eso cada día va a ser mucho más avanzado. Así que hay gente en riesgo, hay profesionales de la gerencia de proyectos en riesgo de que su especialización no sea ya tan necesaria. Tienen que evolucionar, tienen que transformarse. Los gerentes de proyecto en sí, ese rol del gerente que es el líder de un equipo de trabajo, porque en el equipo de gerencia de proyectos hay gente que maneja riesgos, hay gente que maneja las finanzas, hay gente que maneja el monitoreo y control, eso es un equipo, y tú eres el líder del equipo, pues tienes que convertirte en líder. Ya tú no puedes ser un gestor, nosotros gestionamos cosas, gestionamos procesos, pero nosotros lideramos gente. Y es esa gente la que necesita ahora inspiración, necesita guía, necesita motivación para que se preparen, necesita que tú ayudes con las ansiedades y los miedos que tienen para que empiecen a utilizar inteligencia artificial en sus roles y que los potencien y que sean mejores. Así que para nosotros, y por eso lo acuñamos de esa manera, somos más que gerentes de proyectos, somos líderes de transformación. Ese rol se va a convertir en un rol de liderazgo, puramente de liderazgo. Hay muchas cosas de las cuales los gerentes de proyectos, en cierto sentido, podrían hasta haberse enorgullecido. Ah, yo hago esto, yo tengo esta especialización, yo tengo esto, y esas cosas podrían estar desapareciendo del rol de la persona porque la va a hacer una automatización en sí. Así que, ¿qué queda? Quedan las destrezas blandas, queda lo que tiene que ver con el humano, queda puramente lo que tiene que ver con tocarle el corazón a la gente. Y para eso se aprende. Uno puede aprender a ser un buen líder, pero para eso uno también tiene que tener un buen corazón y uno tiene que tener humildad y uno tiene que manejar su propio ego y uno tiene que entender que está aquí como un líder de servicio para ayudar a otros a crecer. Porque si mi equipo crece, mi organización brilla, mi proyecto termina bien. Así que nuestra gente, nuestros gerentes de proyectos tienen que entender que se van a convertir en líderes de proyectos, que se van a transformar hacia líderes de proyectos y en el más amplio, ¿verdad? Concepto del liderazgo, que es un liderazgo que debe servir, que debe inspirar
que debe transformar, que debe ayudar que debe saber comunicar, que debe saber negociar, que debe de una forma u otra, incluso convertirte en un mentor y un coach de tu gente. Y eso es lo que nosotros estamos promulgando. La gerencia de proyecto tradicional no va a seguir existiendo. La gerencia de proyectos tradicional se va a automatizar muchas de las cosas. Y en ese sentido, las organizaciones van a necesitar más líderes que gestores o gerentes. Y por ahí es que vamos, Sergio, por ahí es que vamos. De acuerdo, Nesti, gracias por esa visión. Y justamente es un debate, ¿no? A nivel mundial, es decir, la inteligencia artificial va a quitar empleos. Yo creo que sí, dependiendo de dónde estés, dónde te encuentres, en qué sector, en qué industrias. Hay industrias que son, que van, que fácilmente te pueden reemplazar un agente de inteligencia artificial, sí, con un call center, un servicio al cliente, un codificador junior para armar código. Cuando tienes estas herramientas que hacen mucho de eso y de manera muy eficiente, al final del día se trata de eficiencia todo esto. Entonces, profesionales en el ámbito del proyecto que no sepan de inteligencia artificial, solo por no conocer inteligencia artificial ya es como, bueno, ya tienes unos puntitos menos incluso para que te contraten. De aquí en más, la inteligencia artificial deberá ser un estándar o se convertirá en un estándar en el perfil profesional de todas las personas. En tu currículum, si no pones eso dentro de un tiempo, ya no tendrás las mismas posibilidades que de otros profesionales que saben, manejan, entienden y son solventes en el manejo de inteligencia artificial generativa, sobre todo. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto de esto aplicado a la gestión de proyectos? Es decir, ¿hay profesionales que van a estar en riesgo? Hay del equipo, ¿no? Dentro de todo el equipo. ¿Cómo ves tú esto? Pues sí, ¿verdad? Y tenemos que ser bien sinceros en esto. Igual que en cualquier otra industria, si hay roles que están en riesgo de desaparecer. De hecho, eso no lo decimos nosotros, eso lo dice, por ejemplo, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, en su informe del futuro del trabajo que acaba de publicarse en enero de este año, enero del 2025. Ellos tienen un listado de las profesiones y roles que van en decadencia, que van directo a ser automatizadas en su mayoría, y ellos tienen entonces un listado de las que van en crecimiento y que las que van a ser mucho más pertinentes dentro de una economía potenciada con inteligencia artificial. Así que la gerencia de proyectos y los proyectos no son la excepción. Van a tener, ¿verdad? Y vamos a vivir eso en nuestro negocio, vamos a vivir eso en nuestra industria, en nuestra profesión. Hay roles dentro de la gerencia de proyectos que sí se van a automatizar básicamente completamente. Así que automatizar, por ejemplo, bregar con cronogramas, trabajar incluso con el análisis de riesgo. Ya no va a ser el mismo análisis de riesgo tradicional. Posiblemente ese análisis de riesgo se va a convertir en que tú alimentes una inteligencia artificial que va a estar llevando a cabo el análisis de riesgo básicamente en vivo del proyecto, y tú tienes que tener la capacidad y la destreza de analizar eso críticamente para la toma de decisiones. Así que la educación y los roles se han convertido más que en dirigidos o basados en conocimiento, dirigidos y basados en destrezas. Y esas destrezas están claramente identificadas. Tienes que tener análisis crítico y pensamiento crítico, tienes que tener empatía, tienes que tener capacidad de comunicación, la mayoría, tienes que ser literate, ¿verdad? Tienes que tener alfabetización en inteligencia artificial y en tecnología, pero en su mayoría son destrezas de inteligencia emocional. En su mayoría son eso, porque es esa inteligencia emocional, ese análisis crítico, el que te va a permitir coger lo que la inteligencia artificial te está dando y determinar si verdaderamente es correcto o no. Tú me mencionaste los otros días de un artículo que salió donde la mayoría, de una encuesta donde la mayoría de los jóvenes están creyéndole a ciegas a la inteligencia artificial. Yo podría entender eso científicamente porque un joven hasta los 25 años no tiene su lóbulo frontal completamente desarrollado y todavía se supone que no puede tomar decisiones conscientes y concretas y, ¿verdad? Y buenas en cierto sentido. Pero eso no nos puede pasar después de los 25 años y tenemos que atender esa situación porque yo tengo
miembros de mi equipo de trabajo que tienen menos de 25 años. Yo no puedo decir, él se pasa metiendo las patas, como decimos aquí, ¿no? Porque su lóbulo frontal no está totalmente desarrollado. No, yo tengo que trabajar con eso. Y yo tengo que decirle y crear conciencia y decirle, hey, tu rol ahora se está convirtiendo en esto otro. Necesito que aprendas a utilizar esta inteligencia artificial al máximo, pero no solamente que lo que te dé se lo creas a ciegas. Necesito que pienses. Necesito que uses ese cerebro que Dios te dio, que lo utilices y que pienses, que cuestiones. Y si no piensas que hay algo mal, discútelo con nosotros o vete y pregúntale a otra inteligencia artificial y rétala. Tenemos que empezar a retar lo que la inteligencia artificial nos dice, porque mientras más la retamos, de mejor calidad es lo que tenemos. Pero en definitiva, hay muchos roles dentro de la industria, ¿verdad? Dentro de la profesión de la gerencia de proyectos, gerencia de programas y gerencia de portafolios que se van a transformar. Algunos que no van a seguir siendo necesarios, pero lo maravilloso de esto es que hay otros que a lo mejor todavía no le tenemos ni el nombre que vienen por ahí de camino. De acuerdo. Vienen roles totalmente nuevos para bregar con cosas completamente nuevas que van a ser parte de la gestión de los proyectos, van a ser parte de la gestión de nuestras empresas que todavía no conocemos ni su nombre, pero que vienen por ahí. De hecho, es alentador ver que los estudios a nivel mundial dicen que ese balance entre la pérdida de empleos y la empleabilidad que va a estar disponible de aquí al 2030, ese balance es positivo. Se pierden unos, pero se ganan otros mucho más. Y la clave está en prepararnos para poder entrar en esos nuevos empleos. Si mi rol se va a ir, y ya yo lo sé, porque hay gente que puede saber ya, mi rol dentro de 5 años no va a ser necesario. ¿Qué hago hoy? Ah, pues déjame prepararme para esto. Déjame entonces adquirir las destrezas que necesito para ser competente en cualquier tipo de rol. Y eso es lo que debemos promover en nuestra gente. De hecho, a mí me preocupa mucho la competitividad de mi país y hemos traído eso a diferentes foros. Tenemos que preparar nuestros estudiantes, nuestros profesionales, a todo el que podamos, hacia destrezas de futuro. Porque si tienen las destrezas de futuro, van a poder ser adaptables, van a poder ser resilientes. Y no importa si pierden el trabajo hoy, se van a acoplar en uno nuevo. Pero si no tienen esa mentalidad y lo que van a hacer es decaerse y decir, ya yo no puedo aprender más, entonces vamos a tener un montón de ofertas de trabajo que nadie las va a ocupar porque no los preparamos a tiempo, específicamente mentalmente y en su corazón. Así que, Sergio, yo creo que eso es una asignación que tenemos todos y que tú estás, ¿verdad? De una forma u otra, llevando a cabo extraordinariamente también con tus foros cada una de tus plataformas. Gracias, Nati. Mira lo que tú señalas que es importante, ¿no? Ah, dentro de poco, las personas asumiremos o tendremos competencias con inteligencia artificial. Y claro, tienes un reto, y es que la empresa te dirá, bueno, ok, tú eres una persona que antes de la pandemia, mira, vamos a poner el ejemplo de la persona que evaluaba el cronograma, que estaba ahí, que hacía el seguimiento, que supervisaba que se Ajá. cumpla el cronograma. Mira, hasta antes de la pandemia, perdón, hasta antes de la inteligencia artificial es un rol sumamente sensible, sumamente crítico para que el proyecto esté dentro de los tiempos proyectados, en fin. Llega la inteligencia artificial y claro, tienes una persona que podría hacer eso con un GPT bien entrenado, espectacular. Y claro, yo como empresa podría asumir y decir, ¿sabes qué? Como la inteligencia artificial es la que ya va a hacer mucho de tu trabajo, de repente ya el valor incluso de lo que te pagaba antes, que podría haber sido miles de dólares, ya no va a costar igual. Hasta en eso tenemos que pensar. Es decir, Ujú, tú tienes que hacer una introspección y realmente valorar lo que estás haciendo, ¿sí? Que incluso conociendo y adoptando inteligencia artificial, podría estar en riesgo. No tu ocupación como tal, pero sí tu salario. ¿Por qué? Porque no estás aportando valor agregado. Y ahí viene el tema fundamental que tú mencionabas y es que sí, tenemos que nosotros ganarle a la inteligencia artificial, que resulta todo un desafío, porque ganarle a un recurso de esta naturaleza no es fácil. Y entonces tienes que entender cuáles son tus fortalezas como ser humano. Y ahí sí dice, ¿sabes qué? Ok, la inteligencia artificial no puede hablar bien en público como yo lo hago para ajá, vender un proyecto. La exacto. inteligencia artificial no puede hacer, y entiendes, entonces uno tiene que realmente hacer una evaluación muy personal
de cómo tú puedes sacar valor a tus fortalezas humanas que apoyándote con inteligencia artificial te van a dar ese plus para que la gente te siga, las organizaciones te sigan considerando y te paguen eso o más. ¿Te das cuenta? Claro que sí, claro Entonces, que sí. mira hasta dónde tenemos que pensar las personas, los profesionales, de cómo va a ser el impacto. No necesariamente reemplazo, reemplazo va a haber, pero en otros lados donde ya no haya reemplazo, donde haya a la par uno que sabe de inteligencia artificial, pero el otro no que solo sabe, sino que le saca provecho, tiene estos GPTs, hace tiene un trabajo ahí de Ujú, horas, entonces también va a haber un efecto en el tema de competitividad laboral. Hay muchos aspectos que hay que revisar y esto solo lo vamos a poder hacer cada uno de nosotros. Cada uno tiene que sentarse, ver cómo impacta esto y cómo nosotros podemos ganarle a la inteligencia artificial, aprovechando siempre y entendiendo siempre que se trata de un recurso, no es un copy-paste. Y eso es un tema que es muy importante, que siempre ha existido el pensamiento crítico, pero ahora con el tema de la inteligencia artificial ha cobrado mucho valor y sí tiene que ser así. De hecho, bueno, yo saqué un nuevo espacio en Futuria y es para formar y para desarrollar el pensamiento crítico que hay que hacerlo sí o sí desde las escuelas, desde los colegios. Aquí necesitamos gente que piense, ¿sí? Que exacto. realmente sea crítica con la información que está obteniendo de inteligencia artificial. ¿Ya? Y eso en este contexto es fundamental. Entonces, por Dios, si todavía no están utilizando inteligencia artificial, si todavía lo siguen usando tipo Google para sacar cosas, no, no, ya no, deje de hacer eso, ya comiencen ustedes a seriamente a implementarlo en su trabajo y ver cómo esto lo impacta, y en todos los ámbitos que estamos conversando en este momento, cómo puede sacarle provecho, cómo personalmente me va a afectar. Y de aquí a unos años todas las actividades van a revalorizarse o Ujú. no, porque van a perder valor, porque muchos diremos, bueno, no, es que esto lo hace la inteligencia artificial, ¿por qué debería yo pagar un profesional? Ok, te pago, pero no te voy a pagar 3,000, 5,000, 10,000 dólares, porque el 80% de esto lo hace una inteligencia artificial. Y sí, tienes muchas maestrías y todo, pero una inteligencia artificial hace lo que tú estás haciendo. ¿Qué aporte, qué valor estamos dando aparte de eso? ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, mi querido Néstor, y ahí te hago la pregunta, ¿cómo ustedes adoptan y decides tú en el diplomado de proyectos implementar la inteligencia artificial, que me parece una gran decisión, así tiene que hacerse toda educación, toda formación, si no cuenta dentro de sus módulos inteligencia artificial, pues ya está obsoleta. Cuéntanos un poquito de esto y cómo ha ido, cuál es el efecto que quieren, que desean, cómo ves incluso, me imagino que esto lo ofrecieron a la universidad, ustedes son pioneros y deciden hacer esto y cómo lo toma la universidad. Pues mira, gracias al Señor la universidad entendió la necesidad primero, la necesidad y entendió que debemos ser parte de la solución y de la prevención de que no se pierda tanto dinero en Puerto Rico a través de proyectos fallidos. Así que la universidad eh, lo vio extraordinariamente bien y dijo, queremos ser parte de esto, queremos ser, ¿verdad? Queremos impulsar a la preparación de los profesionales de todos los niveles posibles para que estos proyectos sean exitosos. Porque si los proyectos son exitosos, Puerto Rico es exitoso. En ese sentido ha sido, ¿verdad? Maravilloso trabajar con mi alma mater, porque más allá de eso es también mi alma mater y uno siente mucho orgullo por eso. Eh, Así que cuando comenzamos a estructurar el nuevo currículo, que trajimos algunos de los cursos anteriores, integramos en cada uno de ellos GPTs especializados. Tenemos para nuestros estudiantes, de hecho, estamos eh, bien recientes con el lanzamiento de esos GPTs especializados y van a estar dentro de la propia plataforma educativa, o sea, los estudiantes van a poder accederlos dentro de la propia plataforma educativa para que puedan ser mentores y coaches de estudio. Pero no solamente eso, los GPTs están hechos de tal forma, basado en las metodologías que usamos, que incluso es una herramienta para su práctica profesional. Si ellos necesitan analizar un proyecto real, el GPT está listo para eso. Si ellos necesitan hacer un análisis, el GPT está listo para eso. Así que hemos agregado valor. Esto no es solamente darte un curso, que entres en una plataforma, que cojas unas clases, ¿verdad? Virtuales en vivo con nosotros,
sino que hay un valor añadido que sirve con dos propósitos. Darte una herramienta muy poderosa de la propia metodología que estás estudiando, que se supone que tú puedas ahora ir a implementarla en tu vida profesional, darte una herramienta para eso y quitarte el miedo de utilizarla. Porque estamos de una forma u otra quitándole el miedo, diciéndole, hey, esto es seguro. Y dándote los parámetros de seguridad, si lo usas así, 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 no debes tener ningún problema. Si tienes duda, pregúntale a tu empresa si puedes utilizarla, ¿verdad? Y estamos dando unos parámetros para que puedan usarla de forma segura. Así que no solamente tenemos un curso que es puramente de inteligencia artificial en la gerencia de proyectos, donde hablamos de diferentes soluciones, donde hablamos de que esto va demasiado acelerado y de que vas a tener que como gerente de proyectos estar aprendiendo constantemente y eso debe ser un compromiso contigo mismo. Ese compromiso de crecimiento continuo es con uno mismo, porque si no, te vas a quedar atrás. Si no, algo va a haber en el mercado que pudiera solucionarte un problema en un proyecto, pero como tú no lo sabes, no puedes traerlo. La inteligencia artificial está allá afuera, pero esa brecha entre lo que conocemos que hace y lo que ella hace en sí, tiene que cada día reducirse porque si la mantenemos muy grande, allá pueden haber soluciones a nuestros problemas y no las tenemos a la mano, puramente porque no lo sabemos. ¿Ves? Y puramente porque a lo mejor no tenemos la conciencia y la malicia y la astucia de decir, espérate, yo tengo un problema, habrá algo ya inventado y no ponerle límites a esas inteligencias, ¿verdad? A lo que ha sido el desarrollo tecnológico. Porque lo que está pasando es demasiado acelerado, lo que está pasando es de otro mundo. Esto es como si fuera ciencia ficción. Hay inteligencias artificiales que están haciendo cosas que uno, especialmente en la medicina, especialmente en la biología, en la propia ingeniería, hay inteligencias artificiales que están haciendo cosas que uno ni se las imaginaba. Y qué grande es que alguien lo haya imaginado y haya impulsado el uso de inteligencia artificial para eso, ¿verdad? Así que esa imaginación tenemos que impulsarla en nuestra gente. Cualquier cosa que imagines, cualquier cosa que sea compleja de resolver, busca si la podemos resolver utilizando de una forma u otra inteligencia artificial. Y eso es lo que inculcamos en nuestros estudiantes en el PMTL Institute. Queremos que más allá del conocimiento que tengan hasta el día que se gradúan, oye, a lo mejor ese conocimiento ya hay ya hay mucha más información fuera de ahí, ¿verdad? Pero ese día que se gradúen, que se vayan inspirados, motivados a aprender, comprometidos con ellos mismos, a seguir creciendo y con mucha creatividad y con unas ganas de conocer increíble, ¿verdad? Con ese sentido de que yo tengo que seguir averiguando, averiguando y averiguando cómo esto puede ser bueno para mí, bueno para mi familia y bueno para mi empresa o bueno para mis organizaciones. Así que eso es lo que hemos hecho, Sergio. Hemos integrado metodologías clásicas de gerencia de proyectos, programas, gestión del cambio y PMO con GPTs especializados de inteligencia artificial que no solamente ayudan al estudiante en el rol de estudiante en sí, sino que lo ayudan en su rol profesional y los ayudan a catapultar proyectos que ellos mismos están. A mí me encanta recibir testimonios de mis estudiantes, me dicen, "Ah, yo recibí uno antier, hice un árbol de problemas en estos días utilizando la metodología e inteligencia artificial. Y me va extraordinario y pude resolver esto y pude resolver lo otro. Y eso es lo que queremos. Eso. El profesional se tiene que ver como una herramienta para agregar valor. Y ahorita lo mencionaste y quiero hacer hincapié en eso. Si no somos nosotros mismos, cada uno de nosotros como individuos, los que reflexionamos y nos preguntemos, ¿cuánto valor yo estoy agregando a mi organización? ¿Yo verdaderamente estoy agregando valor o yo estoy llenando un espacio que me lo dieron en algún momento para resolver algo y yo vengo aquí a hacer lo mínimo? Porque si ese es tu caso, tú tienes un gran problema. Si tú no estás agregando valor a tu organización con lo que tú haces, con tu conocimiento, con tu actitud, de hecho, más que con la actitud de uno, con una actitud de emprender, de imaginar, de buscar soluciones, con eso, si tú no estás agregando valor a tu equipo de trabajo, tú estás destinado a perecer y vas a perecer.
yo menciono esto muchísimo, yo tenía un general en la Guardia Nacional que siempre tenía un dicho, decía, el que no crece, perece. Y a mí eso se me metió entre cuero y carne y he vivido con eso, ¿sabes? Si yo no crezco, perezco. Si no me mantengo creciendo, voy a perecer. Y eso es más realidad en esta coyuntura histórica de la humanidad. Eso es una gran realidad, especialmente para los profesionales. Si usted se quiere quedar en su casa y no hacer más nada, ok, pues no hay problema, perfecto. Pero si usted es un profesional que le apasiona hacer cosas nuevas, más allá de la parte económica, que sabes que vienen tiempos en donde vas a hacer cosas extraordinarias porque hay herramientas extraordinarias que te lo van a permitir así hacer, pues este es tu momento, este es el tiempo. Y cuando tenemos eso dentro y lo entendemos, entonces nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos históricos y tiempos donde vamos a hacer cosas extraordinarias, porque vamos a poder lograr cosas extraordinarias. Gracias, Nesti. Qué grandes palabras y es justamente eso. Y ojalá entendieran los gobernantes eso. Ojalá los gobernantes, en vez de estar pensando en la política, de la crítica, del señalamiento, deberían Ujú. estar pensando realmente en capacitar y formar a toda su gente, no solo en el ámbito de los proyectos, sino en todos los ámbitos, porque tiene un impacto directo al PIB. Mira el ejemplo, simplemente este de proyectos. Tienen 120 billones Sí, de 120 millones. recursos, 120 billones de recursos para proyectos de infraestructura para Puerto Rico. Imagínate. 70, tienes otro indicador, 70% de los proyectos a nivel mundial perecen en el intento, 70%. No hay que ser muy inteligente, ¿sí? Ya entendiendo, por un lado, cómo opera la inteligencia artificial, cuál es el impacto, cuáles son los beneficios que tienes, que cuando tú coges y formas a todo un equipo, a toda una generación de personas en el ámbito de proyectos, ¿sí? Sabes que va a tener un impacto directo en el PIB, sabes que va a tener un impacto directo en la economía de un país. ¿Por qué? Porque de esos 120 millones ya no se van a desperdiciar el 70%. De Ujú. repente sí, yo creo que tendremos la capacidad de reducir, minimizar al mínimo, porque siempre hay factores externos que podrían seguir perjudicando la ejecución de un proyecto que ya no depende de nosotros, como que venga otra vez un tema climatológico y nuevamente tenemos que empezar. Claro. Pero bueno, son temas que no podemos anticiparnos. Pero dentro del otro contexto, la inteligencia artificial nos va a permitir ser mucho más eficientes y productivos. Entonces, imagínate tú como gobierno que antes de la inteligencia artificial tenía 120 billones, de esos mismos 120 billones siendo más eficientes, pues ahora te va a alcanzar para muchos otros proyectos más. Hay menos gasto, eres más eficiente en el uso de los recursos. Ujú. Entonces, si esto entendieran los gobernantes, oye, yo y creo va a llegar el momento que lo entiendan y ahí las estrategias serán otras a nivel Ujú. de países, pero ese es el reto. Ya no, y sabes qué, y cuando veo el tema de la gente, ya hay muchas universidades ofreciendo también el tema de la inteligencia artificial y está perfecto y está bien, pero la gente todavía lo asume como que fuera un tema, ok, ¿sabes qué? Muy Sí. light, y no ven la trascendencia de esto. Ujú. No están captando la trascendencia de Ujú. formarse, de adoptar la inteligencia artificial. Entonces, hay mucho camino por hacer. Yo te felicito, mi querido Nesti, porque tú tienes una visión realmente extraordinaria. Hemos conversado muchas veces y nos quedamos siempre horas conversando. Y el Ujú. hecho de que hayas incluido y tengas esa misión de fortalecer y enriquecer el ámbito de los proyectos a los profesionales con el tema de inteligencia artificial, así hay que hacer. Ese es el camino para todas las actividades, para todos los ámbitos de formación y te felicito por eso, mi querido Nesti. Gracias, Sergio, de verdad, gracias. Ha sido siempre un placer dialogar contigo. Y que estén pendientes porque venimos con unos anuncios extraordinarios en los próximos días, de los que tú también vas a ser parte, ¿verdad? Traemos ese diplomado que te anuncié junto con la universidad. Fue un diplomado exclusivo de inteligencia artificial porque necesitamos crear conciencia y estamos convencidos también de que tiene que ser, como tú dices, de arriba para abajo.
Tenemos que ir a las gobernanzas, tenemos que ir a los gobiernos, tenemos que ir a los alcaldes, alcaldesas, a los directores ejecutivos, tenemos que ir a esos que toman decisiones y dejarles saber, tu organización puede ser, si es extraordinaria hoy, puede ser súper extraordinaria si empiezas a entender que tu estrategia tiene que incluir un desarrollo hacia la inteligencia artificial, un desarrollo que incluya inteligencia artificial, una capacitación a todo tu personal. Tienes que hacer una gestión del cambio, tienes que bregar con las ansiedades que esto va a provocar, tienes que bregar con la resistencia que esto va a provocar, pero tienes que empezar ya, porque si tú no empiezas ya, hay otro que ya empezó, y ese que empezó es tu competencia y te va a pasar por el lado. Y te vas a levantar un día y vas a decir, pero ¿dónde yo estoy? ¿Cómo aquel hace eso que hace? Pero sí, pero ¿y cómo? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque no empezaste a tiempo, porque no abriste los ojos a tiempo y no entendiste a tiempo que tu estrategia tenía que incluir robustamente la implementación de inteligencia artificial, porque si no, te vas a quedar atrás. Así que, Sergio, gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad. Sé que va a ser la primera de varias conversaciones como esta. Y estamos a tus órdenes acá en Puerto Rico y de verdad un honor estar contigo. Gracias, mi querido Nesti. Y no, y como dice Nesti, las organizaciones, los gerentes de las empresas, sí, y los líderes de cada industria, de cada sector, porque no hay ninguna industria que, si no ponen a remojar sus barbas, no ponen sus barbas a remojo, créanme, señores, que se van a quemar, porque en este contexto de la inteligencia artificial, una empresa pequeña, mediana, bien Ujú, afinadita con inteligencia artificial, está para competir a un grande sin ningún problema, ganarse ujú. una participación de mercado, una cuota de mercado sin ningún problema. Así que todos tenemos que ponernos a analizar, los profesionales, las organizaciones y los gobiernos, ni se diga. Los gobiernos tienen sí o sí que adoptar inteligencia artificial, programas de capacitación, formación, subvencionar a los institutos, a que la gente, a que los profesionales puedan adoptar inteligencia artificial. Esa es la estrategia y se están quedando y nos estamos quedando atrás, sobre todo en nuestra región. No es posible, no es posible. Y eso es un tema de competitividad regional, global, en fin. Pero creo que eso es un poco el objetivo de este espacio, de ir conociendo profesionales y juntos ir haciendo un ecosistema en toda la región, levantando la voz para que muchas más personas sigan enterándose del impacto de la inteligencia artificial, pero sobre todo no enterarse, sino ya tomar acción. Eso es lo que hay que hacer, tomar acción. Dicho eso, te agradezco, mi querido Nesti. Bueno, ya les contaremos porque tenemos ahí algún tema de alianzas también con mi querido Nesti, ya les iremos informando. Y sí, pues invitado de honor, eres parte de este ecosistema de Futuria, mi querido Nesti, invitado Gracias. al artículo para el tema del proyecto, no te olvides. Y gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por todo. Muchas bendiciones a ti, a toda tu audiencia. Y nada, seguimos creciendo juntos. Seguimos creciendo juntos. Así será. Bendiciones. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse dado cita a un nuevo podcast. Les espero una próxima oportunidad con estos temas que son tan relevantes que nos llaman a reflexionar respecto de la inteligencia artificial. Así que no se pierdan siempre nuestros espacios, nuestros invitados que tienen siempre muchas cosas que decirnos y nos dejan reflexiones muy interesantes. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.